Bien, pues como les decía, por favor, vamos a comenzar con el encuentro. Como les decía hace unos minutos, va a dar comienzo con una conferencia sobre fluidos criogénicos. Y al ponente le va a presentar Javier Godoy, que es director de Relaciones Institucionales para el Sur de Europa y West África de Carburos Metálicos. Buenas tardes de nuevo, otra vez aquí. Bueno, tengo el gusto de presentar a un gran compañero que llevamos trabajando quizá, no sé, 30 años juntos. Es de las personas que más saben de Europa de aplicaciones criogénicas en cualquier ámbito, ¿vale? Y le hemos pedido que nos hiciera una pequeña charla sobre algunas de las cosas que para los que estamos en el sector nos parecen obvias, pero a lo mejor conviene que vosotros que estáis en los hospitales las tengáis o las refresquen, ¿no? Y sobre todo en estos momentos donde el coste energético nos está matando a todos, ¿vale? Entonces pueden ser soluciones alternativas para ahorrar energía o para cambiar tipos de energía, ¿vale? Y sobre todo también para atacar un poco el tema de la seguridad de muchas cosas que hacemos en los hospitales, que a los que somos profesionales de los líquidos criogénicos, pues lo vemos normal, pero tienen su puntito de inseguridad dentro de un hospital, ¿vale? Entonces, hemos pedido a José Luis, que es José Luis Calvo, es el Commercial Manager, el Commercial Technology para criogenia en España, Portugal y Marruecos. Lleva 25 años haciendo aplicaciones. Juntos hemos hecho cosas tan divertidas como congelamos la primera tortilla de patatas en España y no era tan fácil congelarla, o congelar plumas de pollo también, porque había que hacer algo con las plumas de pollo, o por ejemplo producir en Toledo 1.500.000 hamburguesas día, 7 días a la semana, en una fábrica de McDonald's en concreto, que la primera pregunta es que dices, ¿quién se come 1.500.000 hamburguesas a día? Porque además está Burger King y está no sé qué, pues se las come la gente, ¿eh? O sea que, y entonces este señor es el artífice de aquello que sea posible, ¿vale? Bueno, pues sin más, me encanta presentarle, somos amigos hace muchos años y nada, que os guste la presentación. Gracias, Javier. No es mi negociado, entonces intentaré hacerlo asequible, pero sí que me gustaría también tener un feedback por vuestra parte y ante todo y sobre todo buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar una charla general sobre los fluidos criogénicos y sus aplicaciones en todo el rango de la vida normal del ser humano, desde hospitales, alimentación e industria en general. Siguiente, por favor. Perdón. Oh. Definición. Se entiende por fluido criogénico aquel líquido cuyo punto de ebullición está por debajo de menos 90 grados centígrados a presión atmosférica. Ya empezamos hablando de temperaturas extremadamente bajas. ¿Cuáles son los más comunes? Pues el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el helio, hidrógeno y algún gas combustible que no vamos a mencionar. De todos ellos, como sabéis, el helio no es producido por el hombre, con lo cual tiene sus limitaciones y de ahí los problemas que hay muchas veces de suministro. Hay otro gas particularmente importante dentro de estas aplicaciones, que es el dióxido de carbono líquido, que no cumple el requisito de la definición
pero que por su versatilidad y la cantidad de aplicaciones que tiene lo vamos a incluir aquí. Su temperatura de sublimación, estamos hablando de sublimación, no ebullición, es de menos 78,5 grados centígrados. Veremos posteriormente un poco aplicaciones en general. ¿Cómo nos transmiten el frío los fluidos criogénicos? Lo hacen de dos formas. Primero, por el cambio de estado. En el caso del nitrógeno líquido, tenemos un almacenaje, un depósito que está sometido a una cierta presión. Cuando estamos hablando de aplicaciones criogénicas, lo que pretendemos es que la presión de trabajo sea la menor posible. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la presión, más gas disuelto tenemos dentro del líquido, peor es la calidad del líquido, menor es el calor latente del cambio de estado. Y veremos que hay bastantes aplicaciones que únicamente consumen líquido puro. Entonces, cuando pasa de líquido a gas, nos da unas kilocalorías, pero seguimos teniendo un gas muy frío del que podemos sacar muchas más kilocalorías, hasta el punto de que prácticamente más que en el cambio de estado. Suponiendo que tiremos el nitrógeno a gas frío a menos 18, fijaos la cantidad de kilocalorías que sacamos en total, comparado solamente con el cambio de estado, que hay aplicaciones en médica que solo utilizan esto. Carbónico líquido. El carbónico líquido es otro gas totalmente diferente en cuestiones de almacenaje, transporte y trabajo comparado con el nitrógeno líquido. A presión atmosférica solo puede estar como sólido o como gas. Entonces, fijaos un punto importante que cuando tiramos y presión de almacenaje, la mejor sería unos 20 kilos por centímetro cuadrado. Fijaos que cuando hacemos salir el carbónico líquido a presión atmosférica nos da un sólido menos de medio kilo respecto a un kilo y gas. Pero si os acordáis del nitrógeno líquido, el cambio de estado eran 44 kilocalorías y aquí tenemos 63. Esto es importante, quizá no en médica, pero sí en otras aplicaciones cuando solamente puedes incorporar los gases directamente al producto por encima, etcétera, etcétera. Y lo mismo que en el caso anterior, tenemos un gas muy frío del que podemos sacar más kilocalorías. En total, 75. Comparativamente es menor que el nitrógeno líquido porque, de hecho, la temperatura de sublimación es menos 78 y del nitrógeno estamos hablando menos 196. ¿Alguna pregunta? Esto es importante porque a partir de aquí, de este sólido, es lo que vosotros seguramente conoceréis, que será, si tú esta nieve carbónica la comprimes, los peles de hielo seco, que son muy útiles en vuestro sector, para transporte y últimamente para el transporte de ciertas vacunas, etcétera, etcétera. Seguridad. Estamos hablando de gases, de recipientes a presión, frío, etcétera, etcétera. El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, no irritante y, por supuesto, inerte. ¿Qué peligros podemos tener? Pues el primero de ellos son todos los almacenajes porque son aparatos sometidos a presión, está claro. Si estamos tirando nitrógeno gas dentro de una sala, estamos desplazando el oxígeno, con lo cual podríamos tener deficiencia de oxígeno. Estamos hablando de bajas temperaturas, con lo cual hay que tener cuidado en zonas que no estén convenientemente aisladas. Y otra cosa importante es el ratio de expansión. El nitrógeno líquido aumenta 700 veces su volumen, con lo cual, entre válvula y válvula que se pueda cerrar, siempre tiene que haber una válvula de seguridad, para que, si hacemos una mala maniobra, dispare esa válvula y no nos pueda romper tuberías o cosas parecidas. Carbónico líquido. Es un gas inerte también, incoloro, inodoro.
Y a cierta concentración tiene un pequeño sabor ácido cuando tomas aire, pero tienes que tener una cierta cultura. Evidentemente, como en el anterior, estamos hablando de aparatos que están sometidos a presión y en este caso estamos hablando, como os he dicho, de 20 bares, más o menos. También desplaza el oxígeno, es más denso que el aire. Baja temperatura no por el almacenaje, sino en su expansión, porque si os acordáis, cuando está almacenado a 20 bares, estará en el entorno de los menos 18, pero cuando hace la expansión llega a menos 78,5. Y su ratio de expansión es como unas 500 veces su volumen. Pero fijaos en algo muy importante que no existía en el caso del nitrógeno líquido, que es la concentración máxima ambiental permitida durante 8 horas de trabajo, que son 5.000 ppm, la primera parte, y es una concentración ridícula. Traducido al cristiano, esto significa 9 gramos por metro cúbico. Entonces, cuando trabajemos con pellets, carbónico líquido, etcétera, etcétera, hay que tener cierto cuidado. La segunda parte, que pone 5.000, 15.000 ppm, es, creo recordar que máximo 4 exposiciones al día, no más de 15 minutos cada exposición. ¿Dónde aplicamos estos fluidos criogénicos? Pues en médica, en alimentación y en la industria en general. En médica, como ya comentaba antes, no es mi negociado, vosotros sabéis bastante más que yo. Y mi compañero José Ángel, seguramente que más. Pero bueno, tenemos el helio líquido para resonancia magnética. El helio tiene un punto de ebullición prácticamente muy cercano al cero absoluto. Estamos hablando del orden de menos 270 grados centígrados, con lo cual estamos haciendo que no haya resistencia eléctrica y la superconductividad es impresionante. Por eso su utilización en esta aplicación. El nitrógeno líquido, en vuestro caso, lo utilizáis principalmente para procesos de criopreservación, células, tejidos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos congelación, en algún centro de hemodonación seguramente. Dióxido de carbono líquido lo tenéis en las botellas de reserva de ciertos armarios de conservación, por si acaso falla la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y en forma de hielo seco para diferentes aplicaciones. Hemos visto o hemos comentado que principalmente es para el transporte y veremos que en ciertas estancias del hospital sí que se podría también aplicar. Criopreservación. Normalmente entiendo que es una habitación con diferentes receptáculos de nitrógeno líquido a presión atmosférica donde se mantienen tejidos congelados a la temperatura del nitrógeno líquido. Evidentemente el punto crítico aquí es que si hay un fallo de energía eléctrica, pues puedas tener algo que mantenga el nivel de esos depósitos, con lo cual tienes que tener un controlador de los contenedores y básicamente mantener toda la instalación monitorizada, incluso hasta los sensores de oxígeno que haya en el acceso, en el interior y antes de entrar dentro de la sala crítica. Esto no sé si os suena, pero quizá para sectores como puedan ser las cocinas y sitios así donde se produce bastante suciedad es la limpieza con proyección de peles de carbónico. Partimos de unos peles pequeños, de 3 milímetros, y a través de una máquina que trabaja con aire comprimido, lo que estamos haciendo es proyectar esos peles directamente a la zona que quieres limpiar.
y por frío e impacto lo que hace es desprender esa suciedad de máquinas, suelos, lo que sea, sin dejar ningún residuo. Pienso que quizá esto podría ser interesante para las cocinas de los hospitales, por ejemplo. Hornos, maquinaria, que se acumula grasa, etcétera, etcétera. Alimentación. El negocio base del nitrógeno líquido como tal serían los procesos de congelación. Aquí, como hemos visto antes, estamos intentando aprovechar al máximo las frigorías del nitrógeno y lo que hacemos es ese nitrógeno líquido que se convierte en gas, intentar sacar las máximas frigorías del gas. ¿Cómo lo hacemos? Os voy a mostrar un poco las últimas tendencias de productos IQF. Se hacen a través de túneles de congelación. En este caso, echamos el nitrógeno líquido encima del producto, con los ventiladores estamos forzando el flujo frío hacia el producto y en el caso que estamos viendo que es de productos IQF, IQF significa individualmente congelado y rápidamente, son productos pequeños que requieren de una cinta a otra. También se puede hacer por vibración o incluso por rotación. Estamos viendo diferentes productos y veis que salen realmente separados y son productos con diferentes capacidades físicas cada uno. ¿Dónde más utilizamos nitrógeno líquido? En procesos de refrigeración, que sería el primer caso. Todo producto que tenga que tener una forma, pensad en hamburguesas, y que se mezcla y se trabaja con una mezcladora, una picadora, etcétera, etcétera. Todo proceso de mezclado comunica calor y que son productos que tienen grasa. Esa grasa puede embarrar el producto, etcétera, etcétera. Y para hacer la forma necesitas que el producto tenga cierta consistencia. ¿Cómo lo haces? Con frío. Y normalmente con inyección de nitrógeno líquido o carbónico líquido, en este caso también. El consumo específico sería bastante similar. En el caso de que queramos hacer refrigeración de productos diferentes como puedan ser panadería, porque lo primero sería para productos cárnicos principalmente, el nitrógeno líquido nos daría ciertos problemas por su baja temperatura. Todo producto que tenga levadura, hay que tener cuidado de no inhibir el crecimiento de la levadura cuando lo cueces y entonces tienes que utilizar carbónico líquido porque su temperatura es bastante más alta comparada con el nitrógeno líquido. Procesos de presurización e inertización. No sé si el vídeo funciona. No. Esta es una aplicación curiosa. Los que somos más mayores sabemos que las latas de refresco antiguamente eran latas y pesaban y tenían rigidez. La industria ha desarrollado tanto en las latas de refresco sin gas como en los envases de plástico la utilización de menos material. Cada vez son más ligeras, pesan menos. Y si tú pones el producto dentro, pero el envase está un poco flácido, no lo puedes apilar, no lo puedes transportar porque se deforma. Y entonces lo que se hace es
a través de un dispensador de nitrógeno líquido que no deja de ser un separador de fases. ¿Sabéis lo que es un separador de fases? Es un recipiente en el que aportamos nitrógeno líquido y lo que hacemos es eliminar el gas, simplemente, para mantener nitrógeno líquido 100%. Pues a través de este aparato lo que estamos haciendo es dosificar gotas de nitrógeno líquido dentro de la lata o de la botella antes de cerrar, para que al aumentar su volumen lo que te da es rigidez y consistencia. No te tienes que pasar porque si echas mucho líquido lo que haces es romper el envase, con lo cual hay que tener cuidado. Más aplicaciones de líquido, de fluidos criogénicos en la industria en general. Como se ha comentado antes, las regulaciones van cambiando y la emisión de compuestos orgánicos volátiles cada vez es más drástica. Pensad que incluso hasta las gasolineras deberían recuperar los vapores de los combustibles que hay almacenados. Ahora normalmente lo que hacen es, a través de una chimenea, tirarlo al aire. Existen diferentes métodos, pero uno de ellos es la condensación criogénica. Todo gas tiene su punto de licuación, entonces lo que se hace es pasar esa corriente de gas a través de un intercambiador que trabaja con nitrógeno líquido, uno funcionando y otro en stand-by, para recuperar el gas que nos interese. Ventajas: que puedes reutilizar ese propio compuesto que has condensado en tu proceso industrial y a la vez estás evitando emisiones a la atmósfera. ¿Qué más hacemos con nitrógeno líquido? Todo piecerío de caucho pequeñito, las juntas que tenéis en los grifos, juntas tóricas que hay en muchos sitios. Una vez que salen del molde, como los moldes son deficientes, pues siempre dejan rebabas. ¿Cómo las puedes quitar? Antiguamente se hacía manualmente, simplemente con unas tijeras y cortándolo. Para las hermanitas de los pobres era un buen trabajo y cosas de esas. Entonces ahora lo que se hace es, con nitrógeno líquido metes las piezas dentro de una máquina que está rotando, e incluso puedes añadir granalla y al final consigues ese resultado con la eliminación de las rebabas. Antes hemos visto la recuperación de compuestos orgánicos volátiles. En el sector farmacéutico también existe el enfriamiento de reacciones. De hecho, la última experiencia fue con la extracción de vitamina K. Entonces, normalmente para enfriar los reactores se utiliza una camisa con un fluido intermedio. Pero claro, este fluido intermedio, si trabajas con frío mecánico, tiene unas limitaciones de temperatura, alargas el tiempo de enfriamiento, el ciclo se hace más largo. ¿Cómo se puede acortar y ser más eficiente? Trabajando con nitrógeno líquido. Lo que hacemos realmente es, cogemos ese fluido intermedio, que normalmente son compuestos de alcohol con agua o con glicol, y lo hacemos pasar a través de un intercambiador que trabaja con nitrógeno líquido, con lo cual podemos tener temperaturas de enfriamiento de ese fluido intermedio del orden de -70, -80 grados centígrados y acortar los tiempos de ciclo de enfriamiento. La molienda criogénica se utiliza en muchos sectores, en el sector de alimentación, en el sector farmacéutico, en la industria del plástico. Pensad que, por ejemplo, en el sector farmacéutico las dosificaciones tienen que ser muy precisas, con lo cual los tamaños de partícula tienen que ser de pocas micras. ¿Cómo conseguimos hacer que esto sea posible? Pues con frío. Volvemos otra vez al mismo comentario del mezclado, de la molienda que comunica calor. Entonces, lo que se hace es, a través de un tornillo criogénico,
enfriar el producto antes de moler para conseguir que el punto de fragilización de cada producto sea el correcto. En el sector farmacéutico hay unos requerimientos, pero fijaos que, por ejemplo, en el plástico para impresión en 3D estamos hablando de temperaturas extremadamente bajas. Con lo cual, la única forma de hacerlo y conseguirlo es a través del frío. A su vez, como aquí estamos metiendo líquido en el tornillo, ese gas frío lo que hacemos es dirigirlo hacia el molino para que ese molino también esté refrigerado y consigamos los objetivos generales. Y por fin, a veces también tenemos eventos lúdicos. En este caso, y en Madrid también se hizo, es la formación de nieve artificial para eventos en polideportivos, pistas de exhibición, de esquí, etcétera, etcétera. Agua pulverizada con nitrógeno líquido y obtienes nieve. Este caso me parece que es en Barcelona, concretamente. Y hasta aquí un poco una visión general, global, de aplicaciones criogénicas, simplemente de la utilización del líquido como tal, porque estos mismos gases en fase gas se utilizan en otras aplicaciones. ¿Alguna pregunta? Tenemos 15 minutos para hacer comentarios, objeciones, desarrollos. Y si hay alguna cuestión que no sepa, pues investigaremos. Gracias, José Luis. Bueno, yo creo que la idea era enseñaros lo que se puede hacer con una cosa que tenéis en los hospitales, ¿no? Y sobre todo ahora por el mundo de todo el tema de crioconservación, los tratamientos CAR-T, el transporte criogénico de células y de células, ¿no? Y tejidos. Entonces, era transmitir que existen gente como rara, así como José Luis, que sabe aplicarlo, sabe hacerlo, y creemos que, bueno, pues que hay un montón de sitios donde se puede hacer. Ha hecho una cosa y me gustaría preguntar. La limpieza con hielo, con CO2 es una aplicación que se usa en las nucleares y se puede limpiar desde cocinas, ¿vale? El tema de por seguridad, por ejemplo, donde uno de los puntos críticos de una cocina es la chimenea, que se acumulan aceites y todos los restaurantes arden por ahí. Eso se puede hacer y se limpia perfectamente, pero también se puede hacer en pasillos donde haya residuos peligrosos y se puede hacer en habitaciones especiales. Entonces, eso con las recomendaciones de seguridad que ha contado José Luis, eso está chupado de hacerlo, ¿vale? Está chupado. Y bueno, y que no sé, que podrías contar la aplicación más exótica o más divertida que hayas hecho en tu vida. No. Yo sí sé lo cual es, ¿eh? Sí que es cierto que para vuestras instalaciones, imagino que lo utilizaréis, tened en cuenta que hay un punto muy importante. A ver, los depósitos de almacenaje no se pueden colocar donde uno quiere. Tienen que guardar unas distancias y tienen que cumplir la normativa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces desde el almacenaje hasta el punto de aplicación hay largas distancias. Si tú quieres mantener más o menos el nitrógeno líquido dentro de la tubería, es recomendable tubería de vacío, por dos motivos principales. El ahorro de gasificación es como 10 veces menos que una tubería estándar calorifugada con Armaflex. Y, por supuesto, su diámetro total,
que no deja de ser más de 8 a 10 centímetros, y un acabado en acero inoxidable. Entonces, una tubería de vacío te da agilidad de respuesta cuando demandas líquido, cosa que normalmente no pasa cuando tienes una tubería estándar. El nitrógeno líquido va retrocediendo hacia el tanque, se va gasificando y cuando la válvula abre le cuesta más. Entonces, sí que es cierto que la inversión es superior, pero en vuestro caso la amortización es muy rápida, simplemente por mermas de gasificación. El gas vosotros lo tiráis, no lo usáis en la criopreservación. Estáis llenando recipientes a presión atmosférica. Ese es un punto importante. Sí, yo quería hacer una pregunta. Comentabais antes de que tenía aplicaciones en las terapias CAR-T, que son la gran esperanza actualmente en algunos cánceres, incluso se habla en un futuro de tumores sólidos también. Saber cómo puede ayudar estos fluidos a esas terapias, y no sé si también ampliar la pregunta a algunas nuevas terapias que se estén desarrollando y cómo pueden también ayudar a extender quizás su uso o a facilitarlo. Gracias. Me pillas un poco en fuera de juego, si quieres investigo, porque yo realmente trabajo en otras aplicaciones, no estoy directamente metido en hospitales, pero no hay ningún problema en concretar. Bueno, en todo el tema de células CAR-T, vamos, tienes diferentes métodos de utilización. Tienes la crioconservación y el transporte, ¿vale? En la crioconservación ha puesto una slide que se veía que es una sala de crioconservación moderna de un hospital, ¿vale? Donde hay una serie de equipamiento y una serie de controles que ahora mismo en el hospital están dispersos por las diferentes plantas. Y imagínate en un ascensor del hospital X de España, no voy a mirar ninguno, y entonces un operario va con un DIWAR y sube por el ascensor con 15 personas en el ascensor, un DIWAR que está vaporizando nitrógeno, desplazando el oxígeno, es un poquito peligroso. Entonces si lo concentras tienes una ventaja importante de control y de mantenimiento y además de ahorro, ¿no? Y luego en el transporte, y eso es una aplicación en líquido, donde tú congelas, ¿no? Y luego tienes otra aplicación que una serie de células no pueden bajar de una serie de temperatura y tienes que hacerlo en fase gas. Entonces tú pones el líquido abajo, vaporiza el líquido, como ha contado antes José Luis, tú tienes el vapor muy frío, controlas la temperatura del vapor y la célula no sufre y lo puedes llevar a donde quieras. La puedes transportar, la puedes tener de mantenimiento o lo que tú quieras, o la puedes tener X tiempo, ¿vale? Y luego en otras terapias, pues prácticamente se puede aplicar en cualquier cosa. En la parte de derma se usa desde hace mucho tiempo para quitar verrugas, manchas, etcétera, etcétera. Láseres también usan nitrógeno, ¿vale? Lo que pasa es que donde nosotros creemos que va a estar el paso futuro de un hospital va a ser que todos los hospitales se van a querer homologar en las CAR-T, entonces van a tener que hacer una instalación como esa que ha presentado José Luis, porque no puedes tener en 15 ubicaciones, porque lamentablemente somos ingenieros aquí, pero los médicos quieren eso para ellos. Y, oiga, en la planta 11 vaya usted a un poquito de seriedad y vamos a ponerlo todo junto, ¿no? Tenemos ahí una dicotomía, una pelea con la distribución, con los médicos, con la parte facultativa, pero lo lógico es poner una sala de control, que es esta parte de aquí, con todos los controles de seguridad que tengas, una sala de trabajo donde congeles a la temperatura que corresponda con tus congeladores, y luego la sala de mantenimiento, que depende de lo que necesites, tendrás en vapor, tendrás en líquido, y hasta puedes poner mecánicos. Pero el problema de los mecánicos, que son más, entre comillas, son más caros de inversión, pero son más baratos de día a día, de coste de diario. El problema de los mecánicos es que si tienes un corte de luz, pierdes la muestra. Y claro, tú dile a una madre que el cordón lo has perdido. Aquí se te corta la luz, se te corta el suministro eléctrico y puedes aguantar una semana
hasta que haces la reparación del sistema. Nosotros creemos que ese es el futuro y que los hospitales van a querer todos una sala, un salón bueno, ¿vale? Hay que buscarlo, no todo el mundo lo puede tener, pero hay que buscarlo y ya tenemos algunas en marcha, ¿vale? Para sangre, tejidos, órganos, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero incluso controlar, si quieres, los DIWARs a su nivel de nitrógeno líquido y luego mantener temperaturas, vamos a decir, frías, con el gas que prácticamente puedas desaprovechar del llenado de los DIWARs. Lo que comentaba Javier respecto a los armarios de frío mecánico, yo creo recordar que utilizáis de reserva, por si acaso falla la energía eléctrica, botellas de CO2 líquido. ¿Es así? Yo no le veo mucho sentido y si queréis entramos en disquisiciones. Si os acordáis cuando hemos hablado del carbónico líquido, la culpa la tiene Molière, el diagrama de Molière. Fijaos que estamos hablando de presiones de trabajo de 20 bares. Cuanto más subamos la presión, y una botella puede estar a 60 bares, carbónico líquido en sitio un poco caliente, etcétera, etcétera. Cuando más subes la presión, vamos a decir que el rendimiento frigorífico es mucho menor. Entonces, se ha buscado una solución drástica que es poner varias botellas en rampa, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos trabajo para inventar otra historia que sea más eficiente que esa. Y al final todo es cuestión de física, ¿eh? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma simplemente. Acordaos de eso. Cuanto más alta es la presión, tanto en el carbónico, cuando lo estamos echando o lo tenemos almacenado, como en botellas, cuanto más alta es la presión, menor es el rendimiento frigorífico. Perdona, una aplicación que se me ha olvidado comentarte, que en España no se usa mucho, en otros países está bastante extendida y hasta está dentro de la lista de aplicaciones que están dentro de los ministerios de sanidad, es el tratamiento de terapia criogénica en cámara criogénica. Eso significa que te metes en una cámara, nosotros tenemos cámaras, lo usan los deportistas mucho, a 120 bajo cero, ¿vale? Durante 2 minutos y medio, ¿vale? Tienes recuperación muscular, tienes tratamiento de varices, cefaleas, y en la parte hospitalaria, ¿vale? Puedes tener perfectamente, después de un tratamiento oncológico, puedes meterte en una cámara criogénica, una cámara criogénica, y tener una recuperación muscular, y cuando te metes el chute de la oncología y estás fastidiado, tienes un efecto muy positivo, muscularmente hablando, para que salga, ¿vale? En Polonia está mega extendido y en cambio aquí nos está costando. Aquí lo utilizan los deportistas, fundamentalmente. Será, Javier, porque nos gusta más el sol. Tened en cuenta que vamos a salir igual de feos que cuando entramos. Y un cuerpo sometido a menos 120 grados centígrados es muy corto y porque es, vamos a decir, un frío estático. Si algo moviese ese flujo a menos 120, no soportabas ni durante unos pocos segundos. Pero sí que es cierto que parece ser que físicamente, y hay informes, etcétera, etcétera, que la recuperación física es importante y rápida. Empezó mucho fuera de Polonia, como contaba Javier, con equipos de fútbol, rugby, cosas de estas. Y todavía se sigue aplicando. Llegará el día que lo pague la Seguridad Social, seguramente. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, a lo mejor es que soy muy mayor,
pero es que lo soy, dicho sea de paso. Ya somos dos. La médula, se os está olvidando como la gran aplicación de la congelación de la médula, que yo creo que es lo más importante que podemos tener hoy. No, ya no me acuerdo ni cómo, claro, si soy mayor, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaban aquellos depósitos que los llenábamos de nitrógeno y metíamos allí médula a punta para los drivers o no sé cuántos le decíamos, no me acuerdo ya. Pero bueno, ¿cómo? Pues eso. Sí. Yo creo que es la gran aplicación de la criogenización, ¿no? Sí, sí. Todo esto son Eso que está allí, sí. Todo esto son depósitos de nitrógeno líquido en los que tú vas metiendo diferentes productos. Me da igual. Pajuelas de animales, médulas, tejidos. Claro. Sí, sí. Sí, por eso digo, eso es lo que se me olvidaba a mí. Porque lo que ha dicho Javier, que está bien, eso de 2 minutos. Yo me acuerdo que una vez me quedé en una cámara de helados Cami, por cierto que ahora vuelven, lo estáis viendo en la tele, me quedé encerrado. Y estuve 15 minutos a 30. Pero claro, me comí 4 kilos de helado, que es lo único que me daba. Pero claro, meterte en un bicho de estos, nitrógeno solo no. Más de 2 minutos. O sea que, bueno. Pero solamente quería añadir eso, que yo creo que para todos los que estamos aquí, que todos tenemos congelación de médula en nuestros hospitales, yo creo que es la gran aplicación. Sí. Y que dentro de lo que cabe, esta forma de que no poder trasladarlo a grandes distancias. De hecho, en el Hospital de la Princesa, que está por aquí nuestro ingeniero y su director de gestión, pues se hizo la instalación para trasladar el nitrógeno desde la calle, meterlo hasta la planta primera. Pero claro, no podíamos llegar más lejos. Recorre toda una rampa el depósito y lo demás lo teníamos que hacer con esos drivers o como se llamen chiquititos, que a mí se me ponían los pelos de punta porque los llevábamos en los ascensores con ruedas y tapados con una tapadera. Gasifica, salpica, etcétera, etcétera. Por eso la tendencia es a centralizar todos los servicios en una única habitación con todo el sistema de control, alarmas, tanto de eficiencia de oxígeno como nivel de los DIWAS o como le llaméis, para que tengas todos los chivatos al momento. Y, por supuesto, como hemos comentado antes, desde el depósito de almacenaje hasta aquí, hasta el punto de consumo, tubería de vacío, para tener una respuesta ágil y rápida cuando demandas líquido. ¿Alguna pregunta más? ¿Y estos locales que ahora se están centralizando en los hospitales, qué requerimientos en cuanto a protección contra incendios tendríamos que tener en cuenta? En un principio casi, yo te diría que hasta puedes tener un extintor muy gordo con el propio nitrógeno. No sé los requerimientos, pero realmente estamos hablando de gases inertes, con lo cual sería el caso contrario de que puedas tener, de que puedas tener un incendio. De hecho, si os acordáis, han salido muchas noticias de que se han quemado naves frigoríficas, etcétera, etcétera, tal. Esos son por problemas de, vamos a decir, exceso de oxígeno, que sería más o menos el oxígeno ambiental, el 21%, pero que se producen ciertas electricidades estáticas que lo que hacen es saltar chispas y eso lo que te hace es quemar todo el aislamiento de las naves frigoríficas, normalmente. Por eso que en el caso de los almacenes frigoríficos es una curiosidad. Lo que se hace es bajar el nivel de oxígeno metiendo nitrógeno gas, con ciertas precauciones, hasta un nivel de un 15 o un 16%, que eso ya es peligroso. A partir del 15% el ser humano ya tiene deficiencia importante en la respiración. En nuestro caso, cuando trabajamos con esto, nuestras alarmas están colocadas al 19.5 la primera. Eso ya te corta el aporte de cualquier líquido. Y una segunda que sería en el entorno del 18.5, que es muy superior hasta que sientas los efectos para evacuar rápidamente. Pero
todos estos sistemas, incluso en los túneles que habéis visto, otra cosa que os voy a comentar. El analizador de oxígeno se coloca a una altura de 0,8 a 0,9 metros respecto al suelo. Y este sensor te está dando una señal del nivel de oxígeno que tienes en el ambiente. Entonces, a partir del sensor, tú sacas diferentes señales que te pueden hacer diferentes cosas. Por supuesto, alarma sonora, luminosa, pero en nuestros túneles, por ejemplo, lo que hace es mandar una señal al túnel para que cierre la válvula de seguridad electroneumática de más aporte de nitrógeno líquido. Y el extractor se va a la máxima velocidad, etcétera, etcétera. Y a su vez, este sensor puede hacer, si lo tienes preparado, una renovación instantánea por aspiración o entrada de aire fresco del ambiente de la sala. En el caso de que trabajemos con carbónico, no vale el analizador de oxígeno. Tiene que ser específicamente de CO2. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un buen nivel de oxígeno, un 18 y pico, un 19, hasta casi un 20, pero puedo tener una alta concentración de CO2. Y fijaos que hemos hablado de concentraciones bajísimas. Con lo cual, cuando trabajamos con CO2, el analizador tiene que ser específico de CO2. ¿Alguna pregunta más? Vamos despertándonos, que os queda rollo para rato, ¿eh? Yo al final termino, pero... ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente una pregunta no muy relacionada con el tema, pero sí con lo que acabas de decir. Hablas un poco de los problemas del CO2, ¿no? En relación de los problemas en el ambiente del CO2 y de cuándo es peligroso, ¿no? Últimamente con todo con toda la pandemia del COVID aparecieron muchas recomendaciones en cuanto a que en una calidad de aire interior en los edificios pues sería con una concentración por debajo de los 800 ppm de CO2, ¿no? Incluso 800.000, ¿no? A partir de ahí para abajo, ¿no? ¿A partir de qué porcentaje o de qué concentración, perdón, mejor dicho, de CO2 podría ser peligroso en un ambiente interior la concentración de CO2? Peligroso para los que están allí. Bueno, gracias por la pregunta. Que sepáis que los animales antes de matarlos se anestesian con CO2. Y creo recordar que en épocas de guerra y tal, cuando no había leches, este gas que anestesia utilizaban CO2, protóxido, con lo cual más de uno palmaba. Fíjate que te he puesto aquí diferentes concentraciones, 5.000 ppm, esto es un 0,5%. En la atmósfera en pocos años ha pasado de 350 ppm a 400 y algo estamos actualmente. Fíjate que es como unas 10 veces más. Vale, esta es la concentración, traducido al cristiano, 9 gramos por metro cúbico, es muy poco, durante 8 horas de trabajo. Esta es la concentración, la exposición durante 15 minutos, no más de 4 veces al día. Es el triple. 27 gramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? A partir de esta concentración ya puedes, dependiendo de tu sensibilidad, sentir ciertos efectos. En esta concentración, si estás un poco educado y aspiras aire, notas una cierta acidez. Y ya es una señal, aunque no tengas analizador, de que tienes ciertos problemas. Creo que es a partir del 5%, otras 3 veces más que esto, que ya normalmente toda la gente tiene problemas. Y lo primero que empiezas a sentir a partir de ciertas concentraciones es que necesitas respirar más veces de lo normal. Y ese es un indicativo de que la concentración que estás teniendo ahí
es importante. Pero es que imagino que en todos los sectores, por normativa, cuando tienes maquinaria y personas trabajando, deberías tener ciertas renovaciones del volumen de la sala, por obligación. Y eso normalmente no se cumple. ¿Por qué? Porque mantener aire dentro de una sala de trabajo es costoso. Los grupos de frío tienen clapetas para meter aire fresco y para hacer renovaciones, pero no hacen así. Esas clapetas se cierran y lo que están haciendo son recirculaciones del ambiente. Con lo cual, si tienes algún desprendimiento de cualquier gas, lo que estás haciendo es repartirlo por todos los sitios. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, si traemos el analizador de CO2 aquí, pues andaremos, lo que tú comentabas, cerca de los 800 ppm. Porque normalmente estos edificios inteligentes tampoco renuevan el aire, por muy inteligentes que sean. Entonces, como yo tengo el analizador, lo llevo yo, pues a veces chillamos a la propiedad. ¿Entiendes? Pero sí que es cierto que es un chivato de la concentración de personas que tú tienes dentro de un ambiente, está claro. Y es una referencia de que no me estás renovando el aire. ¿Quién fija ese nivel? El que tenga narices para hacerlo. Y se debería fijar. Pero es que te estoy diciendo que en la industria, en general, no hace caso a nadie. Del exterior, exacto. Sí. 350 por encima del exterior, que vienen a ser, normalmente, si estamos 800. En 400, 450, sí. Depende un poco de la polución o donde estemos ubicados, ¿no? Sí. Pues nos vamos a 800. Sí. 800. No, esto viene un poco que a veces pues, se dan con todo esto por la sensibilidad de la pandemia y tal, y los trabajamos en los hospitales, pues a veces pues digamos que es importante llevar un analizador de CO2, pero como en tu caso, pues que más o menos sea un poco experto en la materia, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces que la gente se llevaba analizadores de CO2, probablemente comprados en los chinos, la pantalla está de frente y el sensor también, con lo cual lo ponen a mirar de frente, estás exhalando y automáticamente se dispara, ¿no? Bien, cosas sí. Esas, ¿no? Entonces era un poco decir, bueno, ¿hasta qué volumen podemos llegar? Nada. Tienes analizadores portátiles y fijos. Acordaos que para el oxígeno hemos dicho 0,8, 0,9. Para el CO2 estamos hablando de no más de 0,5. ¿Por qué? Porque el CO2 es más denso que el aire y tiene tendencia a irse abajo. Sí, pero normalmente, digamos que si nosotros colocamos analizadores de CO2 para regular ventilaciones y free coolings, etcétera, en temas de eficiencia energética, pues deberíamos ponerlo más o menos a la altura un poco de, digamos, ¿vale? Porque los caudales debemos ajustarlos en función de la ocupación, y la ocupación, como es variable, pues lo hacemos o bien en tendencias en retornos, ¿no? Sí, pero particularmente me gustaría que tuvieras uno fijo, pero que sin embargo hicieses diferentes medidas con uno portátil. Bueno, nosotros hemos decidido... Porque te puedes encontrar sorpresas, ¿eh? Hemos decidido colocar los que están en ambiente a una altura en torno a 1,30, 1,40 o bien en retornos, sí. Medio metro del suelo. Reconsideraremos esa... Medio metro del suelo. Ese punto, entonces, perfecto, sí. Muy bien. Y la otra cosa que se me ha ido el santo al cielo que quería comentar, por supuesto que es una referencia de la concentración de personas, etcétera, etcétera. Ay, se me ha olvidado. Tienes analizadores ahora incluso con las dos lecturas, de oxígeno y de CO2, para que te des cuenta de la diferencia. Y son asequibles, ¿eh? El valor, yo creo que están en los 100 y poco euros, ¿no? Bueno, los hay un poco mejores, pero que son asequibles. Sensores que entran en el SCADA ¿De qué es? Son de Siemens. ¿Célula química o infrarrojos? No. Cuidado con los sensores porque los hay de dos tecnologías diferentes. Uno es una célula química que no deja de ser un compuesto que hay dentro de un tubito, que esos tienen problemas cuando trabajas con humedad o humedad condensable. Es decir, si tú tienes célula química colocada
y me tienes que limpiar con agua caliente o vapor, eso produce una humedad que produce condensación. Y los fabricantes de analizadores son muy sutiles. Te pone humedad 95%, pero entre paréntesis no condensable. En ese caso yo elegiría, si es posible, a través de infrarrojos mejor. Tienes más seguridad de que no te cargas la célula que te está midiendo esos niveles. Yo creo que habría alguno, eran componentes electrónicos tampoco. Sí, pero... No sé si, yo no vi por allí ningún tipo de célula que pudiera ser algún tipo, no sé. A ver, yo tampoco no podemos, nuestra variabilidad tecnológica que tenemos no nos da para mucha investigación. Es igual. Del diseño, ¿no? Si quieres te dejo mi nombre, me llamas, tengo este cacharro, funciona, no funciona, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos un equipo portátil que evidentemente pues de vez en cuando pues hacemos unas verificaciones de que los miden correctamente. La otra cosa importante es que una célula química la tienes que calibrar todos los años con gases, con concentración conocida. No debe ser el caso entonces. En infrarrojos te vas a la calle y se calibra solo. Por eso que si te gastas un poco más de pasta al final... No, si pero el problema de esto es que no compras uno, es sí, que compras, compras cientos. Algún descuento tendrás entonces.